Una vez que ya tenemos definido nuestro modelo, ¿sí? Acá vemos que su compañero le ha colocado los muros, lo dejaba vacío por la parte de atrás. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es empezar a colocar las cargas. ¿Ya? Para eso tenemos que definir primero qué tipo de patrones vamos a tener en nuestro proyecto. ¿Sí? Para definir la carga nos vamos a ir a definir, y dentro de las definiciones ya hemos definido, por ejemplo, nuestras secciones, los muros, diafragmas todavía no tenemos en este caso, piers. ¿Cuándo utilizábamos los piers, se acuerdan? Los muros, ¿cierto? En los muros, los spandrels en las vigas. Vamos a empezar a definir de arriba hacia abajo. Ya hemos definido materiales, secciones, diafragmas no necesitamos, piers, spandrels tampoco. Eso es cuando tenemos muros de albañilería o vigas en la albañilería. Y vamos a definir en primer lugar nuestro espectro de respuesta. ¿Sí? Nuestro espectro de respuesta nosotros lo habíamos creado. Manualmente en hojitas de Excel. Para cargarle ese archivito tendríamos que colocarle acá esta opción que dice From File, y de acá nosotros buscaríamos el archivito donde tengamos el periodo versus el valor, o la frecuencia versus el valor, ¿sí? Pero el programa también nos permite crear nuestro espectro de respuesta en base a lo que tengamos acá. Vamos a buscar la norma peruana. A ver, dice Costa Rica, Chile. Y ahí está, la norma peruana es 030, la antigua, y tenemos la 2014, que es la vigente. Le vamos a dar clic, y una vez que está acá seleccionado la norma peruana, le vamos a poner nueva función. Acá le vamos a decir dinámico en X, y tenemos que escoger la zona sísmica donde se encuentra. Por ejemplo, este proyectito era de Cajabamba, si no me equivoco. Es en la misma zona que Cajamarca, en la zona 3. El tipo de ocupación para una escuela o un colegio es tipo A. El tipo de suelo, tendríamos que ver en el análisis de suelos, vamos a asumirlo S2. Y luego tenemos que colocarle un factor de respuesta, un factor de reducción, ¿sí? Ese factor de reducción va a estar en función a cada una de las direcciones que nosotros tengamos, ¿sí? Ahora lo vamos a dejar con 8 y luego vamos a corregir. 8, le vamos a poner OK. Nos vamos a ir a la planta y vamos a verificar si en X y en Y, cómo es que, o cuáles son los elementos resistentes, ¿sí? Tenemos que en X, ¿qué es lo que va a soportar? En esta dirección, ¿qué tipo de sistema estructural tenemos? ¿Tenemos muros de albañilería o tenemos pórticos? ¿O una combinación de ambos? ¿Ya? Entonces tenemos que identificar en cada una de las direcciones cómo es que se va a comportar, ¿sí? Por ejemplo, este es en la dirección X. ¿Cuáles son los elementos resistentes en esta dirección? ¿Sí? Por ejemplo, tenemos un pórtico que es la que va a resistir las fuerzas en él, ¿sí? Y en Y, si nos vamos en esta dirección, ¿qué es lo que va a resistir? Van a resistir estos muros, ¿no? Entonces, inicialmente podemos
escoger, por ejemplo, que en la dirección X el factor de reducción va a ser igual de pórticos de concreto armado. ¿Cuánto es para pórticos de concreto armado? Se van a su norma y escogen 8 en la dirección X, y en la dirección Y el factor de reducción va a estar dado por los muros de albañilería que tenemos, ¿sí? ¿Cuánto es de muros de albañilería? 3. ¿Sí? Entonces, en base a eso, vamos a definir nuestras funciones. Espectro de respuesta, ya teníamos el dinámico en X. Y en X, ¿cuánto era su factor de reducción? 8. Le vamos a colocar 8, ¿está bien? Y le vamos a decir, para que no se malogre estos valores, le vamos a decir esta opción, Convert to User Defined. Le vamos a dar clic y se van a colocar como valores, ¿sí? Le vamos a decir dinámica en X, ok. Luego, vamos a crear una nueva, que va a ser en la dirección Y, y le vamos a poner dinámico en Y. La zona tiene que ser la misma, 3 que lo escogimos. Ocupación A, tipo de suelo escogimos S2. Y acá tendríamos que colocar el factor de reducción. ¿Cuánto sería? 3. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta que para edificios de categoría A, de tipo de ocupación A, no se permite ningún tipo de irregularidad. Entonces, estos factores siempre van a ser 1 cuando tengamos colegios o algún edificio de tipo A, ¿no? Entonces, por lo tanto, simplemente basta con colocar el factor de reducción y luego decirle Convert to User Defined. Dinámico en Y, ok. Ya está. Ahí hemos definido nuestros espectros de respuesta para ambos lados, ¿sí? Lo mismo hemos hecho en la primera clase de análisis dinámico, donde hicimos con unas hojitas de cálculo y calculamos los valores. Podríamos importar esos valores mediante las opciones del programa, ¿sí? Una vez que hemos definido los espectros de respuesta, ¿ya lo hicieron? Ya, háganlo. Una vez que tenemos los espectros, vamos a seguir en esta misma línea. Este es para colocar desplazamientos. Y acá hay uno que dice Mass Source, que ya lo habíamos utilizado en otra ocasión, ¿sí? Vamos a darle clic. Y en Mass Source, ¿qué es lo que le vamos a decir? ¿Sabes qué? ¿Cuáles son las masas que vas a utilizar para mi modelo dinámico? Cuando estamos haciendo un modelo dinámico es especialmente importante porque la masa es lo que se multiplica por el espectro de CO2 aceleraciones, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es modificar esta masa, le vamos a colocar un nombre, Modify Show Mass Source, y le vamos a decir masa sísmica, ¿sí? Si han visto, por ejemplo, o han tratado de hacerlo el problema que hicimos la vez pasada, en el inicio se calcula una masa traslacional y una masa rotacional, ¿sí? Esa masa, acá en este caso, ya no lo vamos a calcular, sino el mismo programa me va a permitir que calculemos eso, ¿ya? Acá, en la parte izquierda, aparecen qué es lo que quieres tomar en cuenta o qué quieres que el programa tome en cuenta para tu masa sísmica, ¿sí? Por ejemplo, está activado la masa propia de los elementos, ¿sí? Y masas adicionales que yo haya colocado en el modelo, ¿sí? En este caso, yo no solo quiero que aparezcan esas, sino quiero que aparte voy a activar esta de acá, donde dice que especificar patrones de carga que yo tenga en mi sistema, ¿sí? Especificar patrones de carga, ¿ya? Y acá todavía hay un problema, solamente tenemos de leaf
pero nosotros necesitamos que esté D, CM, CV y superleaf. ¿Ya? Entonces, vamos a dejarlo aquí por el momento. Le vamos a decir OK y vamos a definir los patrones de carga. Definir patrones de carga. Ya está. Aquí, en estos patrones de carga, vamos a tener dos por defecto. Uno que se llama D y que tiene un set weight multiplier de 1. ¿Qué significa? Que va a tomar en cuenta su peso propio de cada uno de los elementos. ¿Sí? Cuando está 0, no toma el peso propio de los elementos y solamente toma la carga. ¿Ya? Entonces, nosotros ya tenemos el DED. Vamos a crear una combinación que se va a llamar CM. ¿Qué tipo es? También es DED, pero ya no va a tener un factor de multiplicidad de 1, sino de 0, para que ya no vuelva a tomar en cuenta su peso propio. Le vamos a colocar a new loads. Entonces, ya tengo 3 de los 4 parámetros iniciales que yo quería. Ahora, voy a crear otro que se llama superleaf. Y acá voy a buscar este que se llama roof life, que justamente era el tipo que yo quería escoger, ¿sí? Se llama cargas de techos, ¿sí? Le voy a colocar tipo roof life. ¿Cuánto es el factor de multiplicidad? 0, porque no quiero que vuelva a tomar su peso propio. Le voy a colocar add new. ¿Sí? Entonces así voy a tener los 4. En lugar de leaf tenemos el CV. Vamos a irnos a leaf. Y acá le vamos a poner CV, modificar load. ¿Sí? Entonces ya tengo los 4 tal como inicialmente había planteado. ¿Ya? Luego tengo que agregar un sismo estático. Un sismo estático en X y un sismo estático en Y. ¿Ya? Para eso voy a escribir el tipo sismo estático en X. Y en el tipo le voy a decir, ¿sabes qué? Este tipo es una fuerza sísmica. Y en el costado voy a buscar una que me permita colocar coeficientes, user coeficientes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros aplicábamos una formulita y podíamos sacarlo todo eso como un coeficiente. ¿Ya? Entonces, le voy a colocar user coeficientes, add new load. Ahora le voy a colocar Y, user coeficientes, add new load. ¿Sí? Ya tengo los dos tipos de cargas sísmicas estáticas que voy a tomar en mi modelo. ¿Ya? ¿Hasta ahí todos? Pausamos. ¿Cuánto es el periodo en X y cuánto es el periodo en Y? Dividan, ¿saben dividir? ¿Cuánto? 0, 22 y Y. 0.13. ¿Sí? Tenemos el periodo en X y tenemos el periodo en Y. ¿Ya? Lo siguiente que tendríamos que hacer es irnos, no pues había una opción cuando el T está entre TL y tanto, ¿sí? Tendríamos que encontrar cuánto le corresponde de C de cada uno, ¿sí? Otra cosa que podemos hacer es irnos con este valor y encontrar directamente cuál es todo esto con nuestro diagrama de pseudoaceleraciones. ¿Cómo así? Voy a cerrar, voy a ponerle OK. Y lo que voy a hacer es definir functions espectro de respuesta. Me voy a ir primero a dinámico en X, ¿sí? Y acá voy a buscar el valor que le corresponde al periodo. ¿Cuánto es el periodo? En X, 0.22.
Bueno, tendría que interpolar, pero en este caso los dos valores son iguales, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que siempre va a ser ese valor. ¿Qué quiere decir eso? Que el factor en X que le va a acompañar al P va a ser igual a 0.1886. ¿Sí? ¿Ya? Ahora vamos a hacer lo mismo para I. Para I, yo quiero para un valor de 0.13. 0.1, 0.20, ¿sí? En este caso también es un valor repetido. ¿Qué quiere decir? Que el valor que le va a acompañar en X, este valor es sux R, y este valor es en X sux R entre Y va a ser igual a ¿cuánto? A 0.5031. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo acá es justamente sacarlo para todos los posibles periodos, ¿cierto? Entonces, estos valores que estoy acá no son más que el mismo, todos entre, ¿sí? Muy bien. Con eso ya tengo los valores que vamos a ir. Nuevamente nos vamos a ir a definir load patterns y vamos a ubicarnos en el sismo estático en X, ¿sí? Le vamos a dar clic y nos vamos a ir a modificar carga, ¿sí? Modificar lateral load, ¿ya? En la última opción, modificar lateral load. Y va a salir un grupo de valores, ¿ya? Lo primero que nos dice, ¿sabes qué? Define la dirección y la excentricidad. Si va a ser un sismo en X, si va a ser un sismo en X, tengo que escoger en qué dirección se va a ir, ¿sí? Por ejemplo, sismo en X, esta es la que va a estar activa, ¿sí? Ya no lo activaré el sismo en Y, la dirección en X más su excentricidad, la dirección en X más la excentricidad. Esto de acá lo desactivaré, ¿sí? ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que esa fuerza sísmica solamente va a estar en la dirección en X, ¿sí? Y donde dice base share coeficiente, el coeficiente de la cortante basal no va a ser otro que el valor que acabamos de encontrar. En X va a ser igual a 0.1887. ¿Está? Y en Y van a entrar y solamente van a dejar activado todo lo que es Y y van a desactivar lo que es X. Y en lugar de este valor va a ser el valor de acá, 0.5031. ¿Sí? Hágalo. Acá hay algo que dice la excentricidad para cada uno de los diafragmas. Por norma, nuestra norma nos dice que tenemos que considerar ¿cuánto? El 5%, ¿sí? Este valor significa 0.055% de excentricidad. ¿Ya? Y acá tenemos que escoger cuál es el nivel del piso y el nivel final.
En el Y, activo todos los Y's. La dirección Y más su excentricidad. La dirección Y más su excentricidad. El coeficiente que le corresponde es el otro que habíamos sacado, 0,5031. 0.5031. ¿Ya? A ver, desactivamos la dirección Y. ¿Y cuánto le corresponderá el X? 87, muy bien, ok. ¿Y el sismo estático en Y? 0.5031. ¿Ok? Ya está. Esos son los únicos valores que tenía que colocar. ¿Eh? Entonces, ¿qué es lo más sencillo? Simplemente encontrar el periodo, entrar a la curva de aceleraciones y encontrar los respectivos valores. ¿Okay? Hasta ahí ya hemos definido las cargas estáticas, el sismo estático, ¿sí? Y los patrones de carga que vamos a utilizar para nuestro modelo. Ya está. Una vez que ya he definido cuáles son los patrones de carga a utilizar, me voy a ir a definir y nuevamente voy a regresar al mass source que lo habíamos dejado incompleto, ¿sí? Y en el mass source, ¿qué nos dice? ¿Sabes qué? Está activo este primer elemento que dice elementos. ¿Qué significa eso? De peso propio, ¿sí? Dice que está tomando el peso propio, masas adicionales que nosotros habíamos puesto, y aparte va a tomar patrones de carga que nosotros definamos, ¿sí? Y acá nos tenemos que ir a nuestra norma. Recuerdan cuando lo hacíamos en la ingeniería, decíamos que el peso sísmico iba a estar conformado por el 100% de las cargas muertas más un porcentaje de las cargas vivas. En el caso de albañilería, que era un departamento que estábamos haciendo, era el 25%. Cuando estamos hablando de edificios de tipo A, nos dice que tomemos el 50% de las cargas vivas más el 25% de las cargas en techo o superlift y el 100% de las cargas muertas. ¿Sí? Entonces, acá le vamos a empezar a escoger todos esos. Le vamos a colocar de, ¿lo agregamos o lo agregamos? Sí. Sí lo agregamos. Pero acá ya estamos diciéndole que tome en cuenta el peso propio. ¿Y de qué es? Peso propio. ¿Sí? Peso propio. Entonces, si nosotros lo agregamos, estaríamos duplicando. ¿Sí? Entonces, por eso es que habíamos dividido en DEC y había otro que se llamaba CM. ¿Sí? El CM es una carga muerta, pero es una carga adicional. Por ejemplo, el peso de los acabados, el peso de los ladrillos, etc. CM le vamos a colocar AD. Entonces, va a tomar la carga sísmica, el 100% de la carga muerta, más 50% de la carga viva. Vamos a buscar carga viva, CV, y le vamos a colocar un factor que es igual a 0.5. Y aparte, también vamos a incluir la superlift, pero con un factor de 0.25. ¿Sí? ¿Qué le estamos diciendo al programa? Al programa le estamos diciendo, ¿sabes qué? La masa tú vas a tomar
el 100% de las cargas muertas más un porcentaje de las cargas vivas en función del tipo de carga viva que tengamos. Ahí ya le he dicho al programa que esta es la masa que yo quiero para mi modelo dinámico. ¿No? Voy a colocar OK. OK. Y ya tengo definido la masa sísmica. ¿Sí? ¿Ya todos estamos ahí? En la misma línea. Y lo siguiente que dice es modal cases. Los casos modales. ¿Sí? Acá nos dice, por ejemplo, el caso modal y está mediante el tipo modal agent. ¿Ya? ¿Eso es qué sé? Ese es un método que se utiliza para hacer las combinaciones modales de nuestro edificio. ¿Sí? Vamos a ver, vamos a modificar showcase, modify showcases. Y acá le vamos a decir, por ejemplo, le vamos a colocar un nombre, modos. Estos que son los modos de vibración. ¿Sí? En la siguiente opción me dice que hay dos formas para hacer este cálculo. ¿Sí? La primera es eigenvectors y la otra se llaman Ritz vectors. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Uno es un poco más rápido y el otro es un poco más detallado. ¿Sí? Entonces, cuando ya tenemos edificios de gran magnitud, ahí escogemos una u otra opción. ¿Ya? En este caso vamos a dejar por defecto eigen. Y lo siguiente que tenemos que colocar es el máximo número de nodos y el mínimo número de nodos. ¿Sí? Por criterio de las oficinas de proyectos, lo que colocamos es 3 nodos por piso. Entonces, acá vamos a colocar máximo número de nodos 6, máximo número, mínimo número 6. También vamos a colocar. ¿Ok? Ya. ¿Por qué es importante esta cantidad? Porque la norma nos dice que la participación modal de nuestros modos tiene que ser mínimo 90%. Entonces, de alguna manera nosotros tenemos que verificar que si es que con 6 modos llegamos o no al 90% de participación. ¿Ya? Le vamos a colocar OK. Y ya tenemos definido los modos iniciales. Load patterns ya está definido. Luego nos vamos a ir a load cases. Acá están las combinaciones iniciales que estaban dadas por dead, leaf, cm, superleaf, el sismo estático en X y el sismo estático en Y. Acá nosotros tenemos que incluir una nueva, que va a ser el sismo dinámico. ¿Sí? El sismo dinámico, que también lo podemos desdoblar en X y lo podemos desdoblar en Y. Pero, ¿qué tipo de sismo dinámico nosotros vamos a colocar? Uno que se llama tipo espectral. ¿Ya? ¿Por qué es espectral? Porque lo vamos a considerar en base a un espectro de respuesta que nosotros hemos creado. Para eso nos vamos a ir a nuevo caso. Y en este nuevo caso de carga vamos a buscar una opción que nos permita colocar el espectro de pseudoaceleraciones. Entonces, nos vamos a ir en la flechita, luego de colocar un nombre apropiado, dinámico en X por ejemplo,
¿sí? Vamos a ir, clic en esta flechita y vamos a escoger uno que diga espectral o algo semejante. Acá hay uno que se llama Response Spectrum, ¿sí? Le vamos a dar clic y nos dice cuál es la carga que va a ser aplicada para utilizar un espectro de respuesta, ¿sí? Vamos a agregar alguna. Y por ejemplo, nos dice, las opciones que nos dice es aceleración, U1 que significa aceleración en X, la función que vamos a utilizar, o la función va a ser el espectro en X y el factor de escala va a ser la gravedad. Acá en Default Uniform le voy a decir dinámico en X. El factor de escala por mis unidades lo voy a dejar igual. Y recuerden que cuando leímos una parte de la norma nos decía o nos recomendaba que utilicemos una combinación que se llamaba combinación cuadrática completa. Que también les dije que se podía llamar como CQC, ¿sí? Está por defecto, nuestra norma actual nos permite que utilicemos esa y la combinación direccional de SRS. Vamos a colocar OK y ya tenemos definido el sismo dinámico en X. Vamos a hacer otro igual para el sismo dinámico en Y. Ahora, la dirección ya no va a ser U1, sino U2. El espectro ya no va a ser dinámico en X, sino dinámico en Y, y el factor de escala va a ser lo mismo. Le decimos OK, y ya tenemos definidos nuestro sismo dinámico en X y nuestro sismo dinámico en Y. ¿Ya? Todo este espectro porque estamos utilizando nuestro espectro de respuesta para generar cómo se va a comportar el sismo. La dirección va a ser U2. U1 es en X, U2 es Y. U3, ¿qué será? Z. Hasta acá ya tenemos definido todas las cargas, ¿sí? ¿Ok? Ya tenemos definido el sismo en X, sismo en Y. Lo único que faltaría es colocar las cargas . Lo único que faltaría es colocar las cargas y correrlo y ya podríamos ver resultados, ¿sí? Vamos a empezar a verificar los resultados de nuestro proyecto. Lo primero que tenemos que hacer es verificar el tipo de apoyo que tenemos, ¿sí? Acá le estamos diciendo que es un apoyo fijo. Lo podríamos considerar como apoyo empotrado. ¿Cómo hacemos para empotrarlo? Nos seleccionamos en esta opción, lo vemos desde un costado,
seleccionamos todas las bases y asignamos de restricción como si estuviera empotrado. Como ven, cambia la forma como se ve. Lo siguiente que vamos a hacer es ver si efectivamente esta estructura se va a comportar tal como está dibujada. ¿Qué es lo que dice como está dibujada? ¿Sabes qué? La carga de este muro va a llegar hasta estos puntos de apoyo. ¿Será así? ¿O debería ser así? ¿Sí? ¿Sí o no? Si es que tenemos un muro flotante, sería la forma como quiero que se distribuye sería, ¿sí?, en varios puntos para tener un cimiento corrido o una zapata corrida, ¿cierto? Para eso tenemos que discretizar estos módulos de esta manera, ¿sí? Igual del otro lado, y la escalera también. ¿Para qué? Para que las fuerzas se distribuyen a lo largo de esta cimentación. ¿Eso cuándo va a cobrar más relevancia? Cuando estemos haciendo la cimentación de esta estructura, ¿ya? En este caso ustedes ya saben dividirlo. Divídanlo. Por ejemplo, selecciono, me voy a ir a la dirección en 1 y acá me voy a encargar de dividirlo. Editar shells, dividir shells. Por ejemplo, en 4 por 1 me acerco y a ver, voy a seleccionar por partes. Ahí está. Ahí está, más o menos, para que quede simétrico. Lo he dividido en 4 la parte grande y en 2 la parte pequeña. Más o menos tiene que quedar simétrico, ¿no? Igual en el otro, acá la voy a dividir en 4. En 4 y acá en 2. Ahí está. Lo siguiente, esta losita lo voy a dividir en tres. Ya está. Ya está. En realidad solo necesitamos las que lleguen hasta el piso. Y luego, todos los soportes que tengamos en el nivel de la base, le vamos a asignar empotramientos. Ya está. ¿Para qué hice eso? Para que las fuerzas se distribuyan adecuadamente. Incluso acá en el techito también tendría que dividirlo de esa manera, ¿ya? Pero vamos a ver si sale. Ahí, por ejemplo, acá.
Y acá, cuando trato de dividirlo, se hace de diferente manera, ¿sí? Podría ser una forma adecuada de cómo se distribuye. O lo que podría hacer es crear nuevas líneas de división y luego en base a estas líneas dividirlo tal que las líneas o las fuerzas se distribuyan de igual manera en cada uno de los números. Creo una línea acá, otra línea acá, otra línea acá, luego le digo dividir esta línea en función de las líneas de corte hasta que me dé un resultado deseado, ¿ya? Uy, no quiere. Ay, no quiere, no quiere. Acá se lo dividió. En algunos casos, cuando ya no se puede, tendrían que crearlo una pequeña losita acá. ¿Ya? Por ejemplo acá. Así. Y así todo lo que necesiten, ¿ya? La idea es que las cargas se distribuyan lo mejor posible, ¿no? Luego de que tenemos eso, vamos a empezar a colocar las cargas, ¿sí? Por ejemplo, la primera carga que tenemos acá es las cargas que van a ir en estas escaleras, ¿sí? Entonces vamos a analizar qué cargas muertas y qué cargas vivas va a haber en esta escalera. Primero nos vamos a la norma E020 y nos dice que para escaleras principales tengamos un peso de 400 kilogramos por metro cuadrado, si no me equivoco. Entonces, simplemente seleccionamos todo lo que es escaleras y le voy a decir que le voy a asignar shell load uniforme en carga viva y le voy a decir que le corresponde un valor de 400 kilogramos por metro cuadrado. Le pongo OK y ya tenemos definido esto. Nos vamos también a la norma y nos dice que en pasadizos también es esa cantidad para carga viva. Asignamos, cogemos el pasadizo, uniforme, la misma carga, ya tenemos. Ya tenemos las cargas vivas de entrepiso, que le corresponden a la escalera y al pasadizo, ¿sí? De 400 kilogramos por metro cuadrado. Lo siguiente que tenemos que analizar es cuáles son las cargas muertas que va a haber sobre este concreto, ¿sí? En primer lugar, si recordamos, lo que hemos dibujado es una losita que era la garganta, ¿cierto? No me acuerdo de cuánto era, de 17 creo, o de 15, ¿sí? Esa era la garganta. ¿Qué pesos adicionales habrá acá? ¿Qué pesos adicionales habrá? Carga muerta. ¿Qué carga muerta?
Los pasos, ¿eh? Entonces, tendríamos que analizar cuánto es lo que va a pesar los pasos, ¿sí? ¿Qué más? El peso de los acabados, ¿cierto? Y todo esto va a ser parte de CM o de D. Habíamos hecho una pequeña diferencia, ¿no? A pesar de que carga muerta significa D, pero nosotros habíamos dicho que en D iban a estar todos los pesos propios de los elementos estructurales y en CM todos los pesos adicionales, ¿sí? Los pesos propios adicionales de elementos no estructurales, como por ejemplo estas gradillas, el peso de las gradas más el peso de los acabados, ¿sí? ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que calcular cuántos kilogramos por metro cuadrado voy a considerar de acabados y de pasos. A ver, sáquenlo. Sáquenlo. Tendríamos que irnos a las medidas de las escaleras. Y acá, por ejemplo, tenemos que el paso es de 25 centímetros, ¿cierto? 25, 25, 25 centímetros. Ahí justo tenemos un metro, ¿verdad? Y luego tendríamos que analizar un metro hacia el fondo para tener cuánto es el peso de un metro cuadrado, ¿cierto? Y de altura, ¿sí? Entonces al llevar arquitectura, ¿cuánto es el paso máximo que podemos escoger? ¿El paso? 30. 27, 30 de paso. Nos caemos, ¿no? 18. De paso 25 de contrapaso tenemos máximo 18,5, ¿cierto? 18,5. Entonces, en base a estas medidas, vamos a decir, son 4 pasitos, 4 pasos por una medida de 0.185 multiplicado por 0.25, ¿sí? ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? Por el ancho. Por 1. ¿Y todo multiplicado por cuánto? ¿Qué he sacado acá? Acá he sacado volumen, ¿cierto? Tengo que multiplicarlo por su peso específico para saber cuánto es la fuerza. ¿Cuánto es el peso específico? 2.4 toneladas por metro cúbico. ¿Sí? ¿Cuánto sale eso? ¿Cuánto? 444. ¿Cuánto? Los 4. ¿Todo esto? 0.4625 toneladas. ¿Sí? Y como sabemos que es para un metro cuadrado, toneladas por metro cuadrado, ¿cierto? ¿Sí? Y aparte tenemos que considerar el peso de los acabados. ¿Sí? Paso de los acabados es 20 kilogramos por metro cuadrado por cada centímetro de acabado. Por cada centímetro. ¿Qué quiere decir?
un piso normal de 5 centímetros va a ser 100 kilogramos por metro cuadrado, ¿cierto? En este caso, ¿cuánto será el acabado que le ponemos a las escaleras? ¿Igual? ¿Cuánto? ¿2 centímetros? ¿5 centímetros? 5 centímetros. Si es 5 centímetros, le vamos a colocar 100 kilogramos por metro cuadrado, o en estas unidades 0.10 toneladas por metro cuadrado. ¿Sí? ¿Ya? Si fuera 5 centímetros. Si ustedes consideran 2 centímetros, sería 40 kilogramos por metro cuadrado. ¿Ya? Para todos igual vamos a considerar 100, ¿ya? Entonces serían 100 kilogramos por metro cuadrado, luego tenemos 0. En total sería 0,4 más 0.1 sería, a ver, 0.56, ¿sí? Entonces, en las partes donde tenemos escalones, le vamos a asignar una carga de 0. Uniforme CM de 560 kilogramos por metro cuadrado, ¿sí? Vamos a calcular. Ok. Ok, esa sería la carga muerta en los pisos de escalera, ¿sí? Y en el pasadizo y en el, ¿cómo se llama este? Y en el descanso, ¿cuánto será? Solamente el peso de los acabados, ¿cierto? $0.10. Ya está. Hasta acá ya tengo todos los pesos que van a intervenir. Hasta acá ya tengo todos los pesos que van a intervenir en la escalera, el descanso y el pasadizo, ¿sí? ¿Qué me falta? Solamente el techo final, ¿sí? Techo final. Nos vamos a nuestra norma, escogemos me voy a ir a un costado, le voy a seleccionar solo la parte inferior y le voy a decir solamente quiero que se vea esto. Ya está. Y voy a seleccionar el techo. Selecciono el techo y selecciono el techo. ¿Ya? Solamente voy a seleccionar los dos techos, ¿sí? Y en estos techos le voy a colocar las cargas que le corresponden, ¿sí? Voy a asignarle shell loads, uniforme, y una carga viva cuando es un techo inclinado. Nos vamos a ir a nuestra norma E020 y nos dice que podemos tomar 50 kilogramos por metro cuadrado, e incluso se puede reducir en función de, ¿ya?, de la inclinación. Vamos a colocarle 50, calcular, ok, de carga viva. No es carga viva, ¿cierto? Sería super viva. ¿Ok? Ya tenemos eso. Y luego tendríamos que colocarle la carga muerta. La carga muerta en el techo final, ¿qué habrá? Es un techo aligerado, si no me equivoco, ¿sí?
donde tiene unos ladrillitos, ¿verdad? Todo lo que está dibujado, ¿cuál es? Está dibujada la losa, están dibujadas las viguetas, incluso hemos hecho un artificio para que no lo considere doble. ¿Y qué faltaría? Faltaría lo que es el ladrillo, peso del ladrillo, peso de los acabados si hubiera, o el peso de la teja o la cobertura. Peso de la cobertura. ¿Sí? ¿Cuánto pesa el ladrillo por metro cuadrado? ¿Cuánto pesa un ladrillo de King Kong? Depende. Depende de la marca, ¿no? Tendrían que averiguar cuánto pesa por metro cuadrado e irse a tablas, ¿sí? A tablas donde haya esos valores, ¿sí? Por metro cuadrado, si no me equivoco, debe ser como 84 kilos. A ver. Hay que revisar alguna memoria de cálculo. Seleccionar Get Previous y se selecciona lo último que hayamos colocado. Le vamos a decir asignar uniforme CM. No te vayas. Y va a ser igual a 30 más 50 a 80 más 83.33. 163.33, ¿ok? Ok. Así, siempre y cuando no me haya equivocado en algo, tendríamos los pesos, finales que se van a utilizar en cada uno. Siempre es bueno darle una verificada manual y verificar qué es lo que estamos colocando, ¿sí? Que todos los pesos deben ser semejantes. Si hay alguna variación demasiado grande, debe haber algún error, ¿ya? Ya tenemos el modelo. Ya tenemos el modelo. Ahora vamos a verificar, ¿sí?, que esté. Vamos a ir a analizar, check model. ¿Ya? Este modelito lo he bajado de algunos de ustedes. Y hay algunos overlapping, ¿ya? ¿Sí se acuerdan cómo arreglar esto, cierto? Parte por parte tienen que irse a buscar L23, C11, etcétera, ¿ya? Eso ya lo hacen ustedes. ¿Antes de qué? ¿De extruirlo? Igual, o sea, al final lo importante es que al final el modelo esté sin algún problema. Cuando aparecen esos overlaps quiere decir que hay una losa encima de la otra, lo que hacen, ¿ya? Luego, lo último que faltaría es verificar las combinaciones de carga que van a utilizar para el diseño, ¿sí? Está grabando. Verificar las combinaciones de carga. Para eso tienen que irse a ¿qué norma? ¿Qué norma? Tienen que irse a la E060 para el diseño de elementos de concreto armados, ¿sí? Y ahí tienen que colocarle las principales, ¿sí? En este caso vamos a abrir algún archivo anterior
para que ¿ya? Y van a, por ejemplo, esas serían las combinaciones básicas que deberíamos utilizar, ¿sí? Entonces, 1.7 multiplicado por las cargas vivas más 1.4 las cargas muertas. ¿Ya? A ver, traten de generar esas combinaciones, ¿ya? Por ejemplo, vamos a generar una, ¿ya? Le decimos definir load combination, nuevo combo, acá le decimos 1.4 las cargas muertas más 1.7 las cargas vivas. Y lo que voy a ir haciendo es colocar todas las cargas vivas y todas las cargas muertas. Por ejemplo, dead sería carga muerta, carga viva. 1.4 add. CM 1.4 leaf 1.7 y super leaf 1.7. Ya tendría el primero. Otro combo. U2, donde es igual a espectral más 1.25 DSM. Espectral va a ser el dinámico, por ejemplo el X, más 1.25 todas las demás. Dead por 1.25 más leaf por 1.25 más CM por 1.25 más así tendría la siguiente combinación. Esto es lo mismo pero con signo negativo. Copio combo y le pongo menos 1.25 menos 1.25 menos 1.25 menos 1.25. Ya está. Así todas las combinaciones. La siguiente es espectral más 0.9 las cargas muertas. U4 esa es la combinación que esté en la norma. Ya le vamos a decir espectral, que es por ejemplo dinámica en X, más 0.9 las cargas muertas. 0.9 ok, y falta una. Ahora con signo negativo el espectral. En realidad generalmente las combinaciones son el espectral negativo, luego positivo, positivo y negativo.
Acá creo que hay un error. Y ya está. Una vez que ya hemos terminado, lo vamos a correr. Se tiene que arreglar el modelito. Ah, faltó el envolvente. Ahí está, parece que se mueve todo junto. Y está bastante rígido lo que es la escalera, ¿sí? Faltaba lo que era la envolvente. Luego que ya tenemos todas las cargas que vayamos a aplicar, tenemos que crear una tipo envolvente. Le vamos a decir envolvente. Y el tipo de la combinación le vamos a poner que es tipo envolvente. Y acá le vamos a decir todas las combinaciones que hayamos colocado. ¿Para qué sirve el envolvente? Para escoger directamente el máximo valor. ¿Ok? Ya tenemos el envolvente. Ok. ¿Qué más he puesto? Ah, ya. Esto era con la antigua norma. También se puede hacer, también te permite, pero en este caso no lo vamos a hacer así. Todas estas combinaciones que hemos hecho, acá solamente está el espectral con respecto a la dirección en X. Tendríamos que hacer otra combinación que sea con respecto a Y. ¿Ya? Si es que estuvieran con normas internacionales, podrían decirle que coloque los combos por defecto. Por ejemplo, al default, para concreto, y automáticamente crea varias combinaciones. Por ejemplo, la primera combinación es 1.4 las cargas muertas, 1.2 por 1.6, es según el reglamento que nosotros hayamos escogido para el diseño de concreto. Por ejemplo, si revisamos el diseño de concreto, dice que está con ACI 318-2014. ¿Ya? Una vez que corramos nuestro modelo, podemos verificar cada uno de los desplazamientos que, por ejemplo, le corresponden a cada envolvente. Si nosotros nos acercamos, acá dan unos valores. Por ejemplo, acá hay un error donde dice que el máximo es de 46 y un número grandazo, ¿no? Tenemos que verificar dónde está ese error hasta que no haya error, ¿sí? Por ejemplo, acá es de un modelito. Si nosotros nos acercamos, nos dice, en la parte inferior nos dice cuánto es lo máximo que dice 0.001 metros y nos dice la distancia o el punto exacto donde se produce ese desplazamiento. ¿Ya? Una vez que ya hemos corrido todo el modelo, tenemos que hacer ciertas verificaciones, ¿no? Por ejemplo, lo primero que habíamos dicho era que la participación modal tenía que ser mayor que el 90%. Entonces, vamos a ver los cuadros donde podemos verificar eso. Para eso, vamos a entrar a nuestro modelo. Ya, esta es una escalera similar. Vamos a entrar en este modelo, vamos a correrlo igual.
vamos a verificar las tablas que nos da, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ir a Design, a Display, Show Tables, y acá le vamos a decir que muestre todas las tablas, ¿ya? Hay uno donde debe decir algo similar a Modal Participation más Ratios. Y nos da un pequeño cuadro. Por ejemplo, acá hay hasta 20 modos. Y este valor de la sumatoria en X y en Y son las cantidades de participación de cada uno de los modos. Por ejemplo, ¿cuánto sería la mínima cantidad de modos que podríamos utilizar en este caso? Tendríamos que verificar que tanto este valor como este valor sean mayores que el 90%. ¿Cuánto es en este caso? 0.98 es mayor, pero acá es 0.82. ¿Qué quiere decir? Si yo hubiera escogido 5 modos, todavía sería insuficiente y no cumpliría con la norma. Entonces buscamos hasta que encontremos una cantidad de modos mínima que podríamos utilizar. ¿Qué quiere decir? Que la cantidad de modos mínima que podríamos haber utilizado en este caso de esta escalera sería de 7 modos. ¿Ya? Si nosotros en el modelo, por ejemplo, hemos colocado 6, probablemente en alguno de los dos lados no llega al 90%. Si no llega al 90%, tendríamos que abrir nuevamente el modelo, irnos a la parte modal y ahí decirle que el mínimo número de nodos ya no sea 6, sino sea 7. ¿Ya? Hasta que 1. ¿Sí? Luego de eso, tenemos que verificar la parte sísmica. ¿Sí? Para eso, lo primero que se coloca es cuáles son los desplazamientos que vamos a tener en cada uno de los puntos que tiene nuestro modelo. ¿Sí? Por ejemplo, dice StoryMax desplazamientos promedio. ¿Sí? Pero acá tenemos que comprobar ¿qué caso? Los casos sísmicos, ya sea el dinámico o el estático, no la combinación de estos. ¿Qué quiere decir? No podemos verificar con una combinación como por ejemplo la envolvente. ¿Por qué? Porque en la envolvente nosotros ya hemos aplicado los factores LRFD. ¿Qué significa? Que son cargas mayoradas. ¿Sí? Acá lo único que tenemos que verificar es el espectro dinámico en X y en Y. ¿Sí? Para eso, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a seleccionar el Load Case Combo, clic derecho, y acá vamos a escoger el espectral. ¿Sí? En el caso de ustedes, tendríamos que escoger dinámico en X o dinámico en Y. ¿Sí? Y luego, ¿qué haríamos? En este caso, por ejemplo, en el espectral de acá, yo he colocado en un solo archivo las aceleraciones en X y las aceleraciones en Y. Por eso es que me sale en ambos lados. ¿Ya? Luego que tenemos esto, le vamos a decir, estas son los máximos desplazamientos de cada uno de los niveles. Entonces, voy a empezar de la base. En el número de niveles que tenga.
y voy a ubicar cuánto sería el desplazamiento, por ejemplo, en X, ¿no? Desplazamiento en X es 0.001375. Desplazamiento siguiente sería 0.005 a una distancia X. Siguiente sería 0.001375 y el último sería 0.00530. ¿Sí? En su caso de ustedes va a salir en función del número de niveles que nosotros hayamos definido, ¿no? Hemos definido como 4 niveles, ¿cierto? Entonces, en función de cada uno de esos 4 niveles va a salir uno de estos valores, ¿sí? Con estos valores dibujo y saco desplazamientos relativos de cada uno de estos y lo verifico con la norma, ¿sí? Por ejemplo, en X eran pórticos. ¿Cuál es lo máximo que puede ser la deriva en pórticos de concreto armado? 0.005, si no me equivoco. A ver. 0.00, ¿cuánto? 5 es para albañilería, creo, ¿sí? .005 albañilería y pórticos y concreto 0.007. Esto sería entonces para el eje Y y esto sería para el eje X. ¿Sí? Sin embargo, todavía hay un problema acá. Este desplazamiento es real. ¿Es real? Se tiene que multiplicar por un factor, ¿sí? ¿De cuánto es ese factor? ¿Qué nos dice? La norma también nos dice cómo tenemos que hacer, ¿sí? ¿Qué nos dice? Para estructuras regulares los desplazamientos laterales se calculará multiplicando 0.75R. ¿Qué quiere decir? Este factor para que se convierta en real sería 0.75 por 8. 0.75 por 8, o lo que es lo mismo, multiplicado por 6, ¿sí? Recién a partir de ahí verifico la deriva y veo si cumple o no cumple. Luego que veo, si es que no cumple, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que, por ejemplo, en nuestro caso teníamos unas columnitas, unos muros, unas columnas de nada, ¿sí? Supongamos que en esta dirección cumple, que es lo más probable. ¿Por qué? Porque ahí están los muros, ¿no? Los muros van a evitar que en esta dirección va a fallar. ¿Qué es lo que hago? Tengo que ampliar en la dirección que necesito que resista más, ¿ya? Lo amplío hasta que cumpla los límites de las derivas, ¿ya? En el caso de acá, lo más probable es que cumpla. ¿Por qué? Porque la escalera está en el centro y la escalera es sumamente rígido. Como lo vieron, casi no se mueve, ¿sí?
Entonces, lo más probable es que cumpla con los datos que hemos diseñado. ¿Ya? Luego de verificar las derivas, lo siguiente que nos dice ustedes tienen que modificar el modelo hasta que cumpla las derivas, ¿sí? Una vez que ya ha cumplido las derivas, tenemos que ir y verificar vamos a verificar que el cortante estático y el cortante dinámico cumplan la relación que nos dice la norma. Para eso, nos vamos a ir primero a buscar cuánto es el valor del cortante estático. Para eso nos vamos a esta opción que dice Autoseismic User Coefficient. ¿Ya? Y acá se ven unos valores, ¿sí? ¿Qué valores tenemos? Tenemos un coeficiente C y tenemos algo que dice weight used en kilogramos fuerza, ¿sí? ¿Qué será eso? Esto será el peso sísmico, ¿sí? Y esto será, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Si yo multiplico este valor por este valor, ¿qué me sale? La cortante estática, ¿verdad? ¿Sí? Acá, por ejemplo, este valor lo multiplico por 92.619 toneladas y me sale cuánto es la cortante basal de este edificio. Entonces, este valor es el que vamos a apuntar. Nos dice que la cortante estática es igual a 24.359 toneladas. Entonces, ya tengo cuál es el cortante estático con el que voy a comparar. Y ahora lo que me falta es ubicar en algún cuadro, no hay un único cuadro, donde me pueda decir cuál es la cortante dinámica. Por ejemplo, el de reacciones en la base. Y acá tendría que escoger la espectral. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos el espectro y tenemos la fuerza en X y la fuerza en Y. ¿Qué van a ser esos? Esos van a ser las cortantes en cada una de las direcciones. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué sería? La cortante dinámica, por ejemplo en X,
y le voy a colocar cuál es su valor. $20.062. Y el otro es 53.630. Ahora, acá se ha tomado solamente un análisis estático y lo demás se ha calculado a mano, ¿no? Imaginemos que este de acá es el V dinámico en la misma dirección que este de acá. ¿Ah? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Este V dinámico es igual a 20.062 y tiene que ser mayor o igual que 0.80 de 24.359. ¿Es cierto eso o es falso? ¿Es cierto o es falso? ¿Sí es cierto? ¿Cuánto sale? 19. En este caso es cierto. Si esto es cierto, ¿qué quiere decir? Nosotros ya empezamos a diseñar tal cual, ¿sí? Pero imaginemos que esto hubiera salido 22.30, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a aplicar un factor de escala. ¿Cómo aplicamos un factor de escala? Primero, 22.30 entre 20.062. ¿Cuánto es? ¿Cuánto? 1.112. Lo que haríamos es, en alguna combinación, nosotros lo modificaríamos para que tenga ese factor, ¿sí? Lo puedo hacer de varias formas. Por ejemplo, me puedo ir a Load Combinations y acá, por ejemplo, la combinación espectral, ¿sí? Todos estos valores lo multiplicaría por 1. ¿Cuánto es? 11. Todos estos valores lo volvería a multiplicar por 1.11. ¿Y para qué me servirá esto? Ya para el diseño, ¿sí? Ok. Otra forma es irme, por ejemplo, a los casos de carga y cuando tengo los espectros, este factor, inicialmente, ¿qué es? Es la unidad, ¿cierto? 9.8 por 1.12 o 11 y ese ya estaría afectado por el factor que le corresponde, ¿sí? En la dirección que le corresponde. Acá, por ejemplo, un solo espectro le he puesto las dos direcciones, ¿ya? ¿Se puede? Sí se puede. ¿Ya? Una vez que hemos verificado esto, ya podemos diseñar los elementos de concreto. Para diseñar los elementos de concreto, bastará con correr nuestro modelo. Correr nuestro modelo. Se ha perdido. Ahí está, donde dice diseño y hay una opción que dice Concrete Frame Design. Le vamos a dar clic. Y acá nos va a mostrar todos los valores del acero que le corresponde a cada uno. Por ejemplo,
Vamos a ir a unidades consistentes en centímetros. ¿Y qué es lo que nos dice acá? Por ejemplo, esta viga va a tener este acero. ¿Este será positivo o negativo? Positivo, positivo el de abajo y negativo el de arriba, ¿no? Bueno, depende de cómo lo consideremos, ¿ya? Acá, si es que esto sale así, con negrito todo, quiere decir que ningún elemento está fallando, ¿sí? Cuando este elemento, este modelo ya está corrido, ¿no? Ya está arreglado. Pero por ejemplo, en algunos casos, este elemento va a salir de color rojo. Nosotros le vamos a decir clic derecho y acá les va a decir cuál es el problema o por qué está fallando. Ahí les va a decir qué es lo que le falta, qué es lo que no tiene, qué es lo que no está cumpliendo, ¿ya? A ver, por ejemplo, el otro modelo hay que correrlo. Acá hay algunas en rojo, ¿ven? Entonces, no, solamente las viguetas. Las viguetas están fallando por alguna razón, ¿no? Entonces, si nos vamos clic derecho, ahí les dice que, por ejemplo, están fallando a cortante. Shear steel quiere decir que la cantidad de acero por cortante no alcanza en la sección que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, tenemos que verificar cuál es el problema, ¿no? Probablemente la vigueta no esté bien, vigueta de 10×20. A ver, en la vigueta. Ah, ya. Esta vigueta, por ejemplo, está trabajando a torsión. Y estas viguetas no van a trabajar a torsión. Deberíamos haberle colocado 0, ¿no? Entonces, probablemente eso sea la falla en las viguetas, ¿ya? Entonces, en función de eso, ustedes tienen que revisar todos los elementos que fallen y verificarlos, ¿sí? Acá también seguramente es la misma, 10×20. Supongo que la falla que nos está dando es por torsión, ¿sí? Pero las viguetas no van a trabajar a torsión, ¿ya? Hasta acá es nuestro examen.